Hoy jueves 19 de mayo de este año 2016, ya un poco más de la mitad de este mes de mayo. Pareciera que ya la temporada fuerte del trabajo del contador ha finalizado. Sin embargo, tenemos que seguir preparándonos. Viene pues el tema de la PTU, que posiblemente ya la prepararon, ya la determinaron, incluso ya hasta ha sido pagada, y me atrevo a decir, hasta gastada por los trabajadores. Pero bueno, ese va a ser otro tema, otro asunto que tratar. Sin embargo, en la tarde de hoy vamos a platicar, como se anunció en la programación. Sabemos que en cuestiones fiscales no hay temas que pasen de moda. Son temas que se tienen que estar abordando todos todos los días del año, porque, como vamos a ver más adelante, no, los dividendos fictos no son por periodos. ¿A qué me refiero con los periodos? Bueno, recordemos que de este lapso de enero a abril existe propiamente un plazo que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles para celebrar una asamblea y con ella autorizar el reparto de los dividendos. Pero estos fictos o presuntos no tienen ese carácter. Pero antes de iniciar, quiero extender un cordial saludo a Adrián de la Ciudad de México, a Aldo de Chiapas, a Armando Ceguera de Querétaro, a Armi de Guadalajara, Claudio de la Ciudad de México, José Ceballos de Sonora, Laura, Luis, Malolis Sonora, Manuel, Marcos de Yucatán, Maricruz de Ciudad Isla Veracruz, Maurilio de Morelia, Ramón de Alvarado de Veracruz y Sergio de Reynosa. Tengan ustedes, colegas, muy buenas tardes. Aquí estamos en Tapachula, Chiapas, un calor relativamente fuerte. Tuvimos en la noche lluvia y la humedad que hoy nos amaneció y que estamos teniendo a esta hora de la tarde, pues sí es fuerte. Pero eso no impide el que estemos aquí con ustedes para compartir este tema por demás interesante, que es el relativo a los dividendos fictos o dividendos presuntos. Es importante que nosotros, tengamos en cuenta que los dividendos es una terminología que aparece en la ley del impuesto sobre la renta. Si nosotros revisamos y si analizamos las cuestiones mercantiles, cual la Ley General de Sociedades Mercantiles, no se menciona la palabra o la expresión dividendo. El artículo 19 de este ordenamiento habla de utilidades. Y si ustedes checan ese artículo 19, pues se establece un procedimiento por el cual las sociedades mercantiles harán esa distribución de utilidades. Impuesto sobre la renta, en su capítulo octavo, la denominación que le da al mismo es de los ingresos por dividendos, nuevamente, y es ahí donde quiero que tengamos en cuenta algo, que la expresión o la terminación aparece solamente para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Continúo? Y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. ¿Por qué esta distinción? Bueno, no se logra entender o no se logra diferenciar por qué la ley fiscal no siguió la misma nomenclatura que utilizó la ley mercantil. Por ahí se menciona, por ahí se ha llegado a señalar que en cuestiones del léxico que tenemos aquí en México, o incluso de España, porque recordemos que nuestra legislación proviene precisamente de España, hemos adoptado ciertos lenguajes de Estados Unidos. Entonces, dividendo proviene precisamente de una lengua estadounidense y la hemos adaptado aquí en México. Este capítulo octavo, ubicado dentro del título de la ley del impuesto sobre la renta, está refiriendo al tratamiento que deben de observar las personas físicas que reciben esos ingresos por dividendos y por esas ganancias o utilidades distribuidas por las personas morales. Es importante que nosotros aquí diferenciemos dos etapas. Primero, que existe un mandato por parte de la ley, si así fuera la decisión o el acuerdo de los socios, en el que se repartan las utilidades.
Y esto lo tenemos precisamente en esos primeros párrafos. Sin embargo, más adelante, existen presunciones, supuestos por los cuales el legislador dice, a ver, si bien es cierto, no se cumplieron con las formalidades del artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, yo presumo que tuviste una modificación positiva de tu patrimonio. Y por ello, considero nuevamente y asumo que percibiste ingresos por dividendos o ganancias distribuidas que te dio la persona moral. Es importante recordar y tener en cuenta que existen precisamente conceptos que el legislador presume que tienen incidencia en la base imponible, ya sea de la persona física o de la persona moral. Y es por ello que se configuran, si hablamos de la persona moral o de las personas físicas, tratándose de sus deducciones, existen aquellas deducciones fiscales no contables, que les da el tratamiento de deducible para contrarrestar el hecho imponible de los ingresos acumulables. Pero bueno, ese ya es otro tema del día de hoy. Cuando hablamos nosotros de estos dividendos y en ese primer párrafo del artículo 140, lo voy a comentar nada más a manera de introducción y poder leer y poder analizar sobre todo cuál es el efecto de estos dividendos ficticios o estos dividendos presuntos. Porque nuevamente, este párrafo primero viene de la estipulación del artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que al ser un acuerdo de los socios es voluntad propia de la sociedad mercantil hacer este reparto. No obstante, como ocurre con la participación de los trabajadores en las utilidades, nótese que los dos conceptos, utilidades y la PTU, vienen a erosionar, vamos a usar esta expresión, vienen a erosionar el resultado del ejercicio. Sin embargo, uno es obligatorio. ¿Cuál? La participación de los trabajadores en las utilidades. Así, las utilidades que se reparten los socios o accionistas después de aprobar estados financieros, después de resarcir o absorber pérdidas de resultados de ejercicios anteriores. Aquí es una diferencia interesante que resaltar. En una me obligan, pero me obligan y es no deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. En este caso, las utilidades que se reparten o distribuyen las sociedades mercantiles tampoco podemos hablar que son como tal deducciones autorizadas, pero se pudiera entender porque no tienen el carácter de imperativo, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. En este orden de ideas, el artículo 140 señala que estas personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. ¿Cuándo? Bueno, en el ejercicio en el que yo perciba esos dividendos o utilidades. Recordemos que existen ciertas formalidades establecidas en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto al reparto de esos dividendos o ganancias. Una de ellas es que se haga una transferencia, un cheque a nombre del accionista, que se emita el comprobante fiscal digital por Internet. Eso es muy importante tratándose de estos dividendos o utilidades. ¿Para qué? Para que la persona física pueda acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades. Es una regla muy importante que debemos de tener en cuenta respecto a los dividendos que perciban las personas físicas. ¿Por qué? Bueno, si yo, por ejemplo, recibí un dividendo de, supóngase el caso de 10,000 pesos, y quiero acreditar el impuesto sobre la renta que pagó la persona moral en su momento, ¿yo qué debo de hacer? Acumular ese ISR pagado para que a lo mejor tenga 14,280 pesos de ingresos por dividendos. Lo sumo a los demás ingresos, le aplico la tarifa anual y ahora sí, tengo el derecho al acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado por la persona moral. Y fíjate que dentro de esta lectura también se habla de que para poder acreditar ese impuesto sobre la renta que pagó la persona moral, debemos de contar con el comprobante fiscal a que se refiere la fracción 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Continúa diciendo que para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta ley, o sea, del 30%, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286. Yo sé que todos lo saben, pero vamos a ver un breve recordatorio, estimados colegas. Sale el factor de 1.4286. ¿Alguien nos pudiera indicar, colegas? Porque a lo mejor alguno de nosotros no lo sabe y sería bueno en este tenor de difundir la cultura fiscal, bueno, que conozcamos de dónde sale este factor de 1.4286. Colega Adrián, Amabeli, Armando, Armi, Claudio, Guillermo, José Ceballos, Luis, Lupita, Malolis, Manuel, Marcos, Maricruz, Maurilio, Ramón, Sergio, nos pudieran apoyar indicándonos cualquiera de ustedes cómo es que se determina el factor de 1.4286. Bueno, mientras por ahí nos hacen la explicación, ¿qué les parece? Continuamos. Sigue citando el artículo 140. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago, conforme a este párrafo, tendrá el carácter de pago definitivo. Hasta aquí pareciera que es un tema que conocemos ya sea de manera específica o de manera general. Los dividendos que son, las utilidades, perdón, que son distribuidas por las sociedades mercantiles en términos del artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a iniciar ya en breves momentos con el análisis, discusión y retroalimentación de los supuestos de los dividendos fictos o las presunciones que el legislador hace al indicar que posiblemente la persona física tuvo una modificación positiva de su patrimonio y por lo tanto deberá de acumular. Sin embargo, observa lo que tengo señalado en letra roja. Dice, en los supuestos a que se refiere la fracción tercera de este artículo, el impuesto que retenga la persona moral se enterará a más tardar en la fecha en que se presente o debió presentarse la declaración del ejercicio correspondiente. Y me gustaría, si fuera así posible, que tomes nota de la fracción. Es la fracción tercera, porque en breves momentos la vamos a comentar. Señala también, se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor y, en el caso de partes sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas. Este es el panorama general del primer caso o el primer supuesto por el cual las personas físicas pueden obtener dividendos o utilidades. Esto de acuerdo a la nomenclatura de la ley del impuesto sobre la renta. Pero no nos debemos de basar solamente en la referencia que hace el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque nuevamente, y lo voy a estar señalando de manera reiterativa, existen presunciones o ficciones por las cuales el legislador indica, ¿sabes qué? Persona física, tuviste modificación de tu patrimonio. Para los efectos de este artículo, coma, y lo voy a leer así, coma, también se consideran dividendos o utilidades distribuidos los siguientes. Comentario. Observa cómo el legislador no define, presume, porque si hubiera dicho los efectos de este artículo son dividendos o utilidades distribuidos los siguientes, entonces entraríamos en una problemática con la ley específica. ¿Cuál? La Ley General de Sociedades Mercantiles. Porque se supone que las utilidades, ¿de dónde provienen? Provienen de los estados financieros que aprueban los socios o accionistas del lapso
del 1 de enero al 30 de abril por la asamblea que llevan a cabo para la aprobación de esos estados financieros. Entonces aquí el legislador, en su carácter o en su potestad, presume que estos 6 conceptos que vamos a analizar son dividendos o utilidades. Fracción primera. Son dividendos fictos los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de crédito. ¿Esto qué quiere decir en la fracción primera respecto al artículo 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que son intereses que se van generando porque el accionista en algún momento no quiso recibir ese dividendo y dijo, ¿sabes qué? Mejor que se quede y págame el interés que vaya generando ese dividendo. Ahí pudiéramos estar conscientes y sobre todo de acuerdo en que existe una modificación de ese patrimonio. Hasta ahí pareciera que no hay problema. Sin embargo, veamos esta fracción segunda. Son dividendos fictos los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquellos que reúnan los siguientes requisitos. En primer lugar, cuando nosotros analizamos la primera oración distinguida por una coma, dice, son dividendos fictos los préstamos a los socios o accionistas. Y es por ello que cuando hablamos del tema de la contabilidad electrónica, la depuración del catálogo de cuentas, la implementación del catálogo y revisión de balance de comprobación, las cuentas por cobrar no deben de tener referencia o relación con socios accionistas, porque de cajón automáticamente estaríamos en la configuración de dividendos fictos o presuntos, salvo que estas erogaciones o estos conceptos cumplan con estos requisitos. Y fíjate cómo señala de manera textual que reúnan los siguientes requisitos. No está diciendo que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos. Nótese cómo tenemos 4 incisos, A, B, C y D. De modo que los 4 se deben de cumplir de manera conjunta o de manera simultánea. El primer requisito para que el préstamo al socio accionista no se considere dividendo en un sentido contrario es que sea en consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. A ver, ¿qué tipo de empresa o qué tipo de sociedad mercantil es la que tiene como actividad normal el llevar a cabo o celebrar préstamos? Por ahí queda la pregunta, y así como el colega Ramón 71 de Alvarado, Veracruz, nos ha respondido al planteamiento anterior, dice, el factor de 1.4286 surge de restar el 30% del resultado y se divide entre 70, y eso es igual a 1.4286. O sea, la unidad entre 0.70 y nos da el 1.4286. La pregunta que tenemos, gracias colega Ramón, la pregunta que tenemos ahora es, ¿qué tipo de sociedad mercantil tiene como consecuencia normal de sus operaciones dar préstamos y no necesariamente a los socios accionistas? Si no, eso puede ser una consecuencia secundaria, pero la consecuencia primaria es que dé préstamos. Segundo supuesto, segundo requisito, para que esos préstamos a los socios o accionistas no se consideren dividendos fijos o presuntos, que se pacte a plazo menor de 1 año. Esto creo que está más que claro. Inciso C, que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación para prórroga de créditos fiscales. ¿Esto para qué? Bueno, porque a lo mejor la persona moral, la sociedad mercantil, pudiera llevar a cabo estos préstamos que sea consecuencia normal de las operaciones, que el pacto o el plazo sea menor a 1 año, pero sin intereses. Ah, ¿para qué le diste un préstamo sin intereses? O
una tasa de interés inferior a la que establece la Ley de Ingresos de la Federación. Tercer requisito que se debe cumplir de manera simultánea. Cuarto, que efectivamente se cumplan esas condiciones pactadas. Entonces, no podemos hablar de un solo requisito, dos requisitos de los cuatro, sino que el cuarto, para precisar, señala que se deben de cumplir todas estas condiciones pactadas. ¿Qué tipo de sociedad mercantil es la que tiene como consecuencia normal de sus operaciones llevar a cabo estos préstamos? Bueno, puede ser un banco, puede ser una financiera, una unión de crédito, organismos auxiliares de crédito. Todas esas instituciones que dan préstamos es consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. Oye, hablamos de una empresa comercializadora de abarrotes. El dar préstamo no es algo normal o habitual. Si utilizamos tal vez la expresión de la terminología de la ley antilavado de dinero. Observa entonces cómo el tema de los préstamos, desde un inicio lo tenemos que esclarecer en el catálogo de cuentas para efectos de la contabilidad electrónica anexo 24. Pero esta asignación o esta distinción no se puede ver solamente desde el punto de vista, vamos a llamarle, del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, anexo 24, sino que tienes que ver la parte mercantil, la parte societaria, solamente hablando de esta fracción segunda. Vamos a continuar. Comenta Ramón, ¿qué tipo de sociedades son las que tienen consecuencia normal de las operaciones? El dar préstamos, FIRA, Financiera Rural, Bancomex y toda la banca de primer piso. Es algo muy importante. ¿Qué sucede si a lo mejor mañana llega el accionista y te dice, contador a contador, dame un cheque por 50,000 pesos y considéralo o pone la póliza, préstamo? Automáticamente estamos en la configuración de los dividendos fictos o los dividendos presuntos. Vamos a ver quién lo paga, quién es el que va a tener el efecto impositivo cuando llegue la autoridad fiscal y determine estas presunciones. Continuamos con los demás supuestos. Y tenemos la fracción tercera que nos señala, parafraseando, también son dividendos fictos las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y beneficien a los accionistas de personas morales. Esto creo que igual tiene una relación totalmente con la contabilidad electrónica y partiendo precisamente de la factura electrónica. Porque en la factura electrónica va a aparecer un concepto que a lo mejor diga, viaje a Cancún, 4 días, 3 noches, alimentos, hospedaje, bebidas, todo incluido. En ese momento, pudiéramos pensar que el sistema del SAT ya tiene parámetros de riesgo en las que diga, a ver, todo lo que diga hospedaje, todo lo que diga alimentación, etcétera, ya son focos rojos. Entonces se activa el foco rojo cuando en el repositorio un hotel de 5 estrellas recibe esta factura. Y pudiéramos pensar, y estas son suposiciones, pudiéramos pensar que el foco ya está en color amarillo. Pero cuando envío la contabilidad electrónica y veo gastos de viaje, y tiene cantidad, y a lo mejor el sistema del SAT pueda relacionarlo, y diga, ah, mira, coincide la factura electrónica con el archivo de balance de comprobación, entonces cambia de foco amarillo a foco rojo. Es importante que todos los contribuyentes, personas morales desde luego, porque para ellas va dirigida este artículo 140 y sus 6 supuestos de dividendos fictos, revisen muy bien qué partidas son las que se reciben en la contabilidad. No podemos hablar, no podemos entender solamente que la factura electrónica se va a conocer cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación. No, en cualquier momento lo va a hacer, ahora que todo está en un tenor de la contabilidad electrónica. Entonces, aquí va a ser
algo muy interesante por lo siguiente. El legislador, perdón, la autoridad fiscal dirá, esta erogación es posible y beneficia al accionista. Está presumiendo a ti como contribuyente de manera directa y al contador de manera indirecta, le corresponderá demostrar, oye, esa erogación no es deducible y mi consecuencia fiscal ya la pagué en el resultado del ejercicio, pero no benefició al socio o accionista. Es muy importante que nosotros podamos tener, en todo caso, no una defensa, no me atrevo a usar todavía esa expresión, pero sí elementos de respaldo, elementos de soporte que puedan desvirtuar esa presunción de que de alguna manera benefició a los accionistas de la persona moral. Fracción cuarta. También se consideran dividendos fictos o presuntos las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas. Acá hay dos supuestos por los cuales tenemos presunción de dividendos fictos o presuntos. Primero, la omisión de ingresos. ¿Quién omite el ingreso? La persona moral. Y si vamos al título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 16 del citado dispositivo legal, señala que las personas morales acumularán la totalidad de los en efectivo, bienes, servicios, crédito o de cualquier otro tipo, punto y seguido. También señala que el ajuste anual por inflación es acumulable es la disminución real de sus deudas. Pero esto no nos da a entender de una manera clara y concisa qué es ingreso para efectos fiscales. Entonces, tenemos que recurrir a una tesis que nos dice, resumen, que el ingreso es todo aquello que modifica de manera positiva el patrimonio de un contribuyente, en el caso concreto de la persona moral. De modo que debemos de ser muy cuidadosos en no caer en la omisión de ingresos. Los ingresos no solamente se dan por ventas, no se da por prestación de servicios, no se da solamente por el ajuste anual por inflación. Hay un artículo 18 que establece diversos supuestos por los cuales a lo mejor yo omití el ingreso, tengo el pago del impuesto sobre la renta de manera directa en la determinación del resultado fiscal, pero si tengo nuevamente esta omisión, también se considera que se lo repartí o distribuí a los accionistas. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? La prescripción de las deudas. Revisa tus pasivos, revisa la antigüedad de los saldos, porque a lo mejor ya prescribió y automáticamente tienes un ingreso acumulable. A lo mejor tuviste recuperación de créditos incobrables, no corregiste, no metiste la declaración complementaria, tienes omisión de ingresos. Entonces, estás en el supuesto de dividendos fictos o presuntos. Ok. O las compras no realizadas e indebidamente registradas. Fíjate que aquí tenemos un supuesto que se debe de cumplir con las dos condiciones. En primer lugar, para que la autoridad te presuma que tienes un dividendo ficto, la compra no se realizó. Y aparte, la registraste, de manera indebida. ¿Qué sucede si yo realicé la compra, pero realicé o registré, de manera indebida la misma? ¿Hay dividendo ficto o no hay dividendo ficto? ¿Qué sucede si yo no compré? Esta está sencilla. Yo no compré las mercancías y tampoco las registré. Bueno, ahí no hay. Pero en el primer supuesto, compré la mercancía, realicé las compras, pero las registré de manera debida. ¿Hay dividendo ficto? Sí o no. Entonces, es importante que nosotros distingamos la diferencia entre una I, una O, para poder esclarecer
estos supuestos de presunción de los dividendos fictos. En la fracción quinta, también, el legislador considera que hay dividendos fictos o dividendos presuntos por la utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales. Esto creo que no tiene mucho problema en su determinación. Creo que estamos más que claros. El hecho de que la autoridad, a lo mejor en facultades de comprobación, determine utilidad fiscal o bajo la presunción, entonces también se considera que el socio accionista tuvo una modificación positiva de su patrimonio. Y por último, la fracción sexta nos habla que también tenemos dividendos fictos o dividendos presuntos respecto a la modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos acumulables y de las deducciones autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas hecha por dichas autoridades. Es otro supuesto. Y fíjate que la fracción segunda, la fracción quinta y la fracción sexta ya está hablando de utilidades o ingresos. Pero si tú observas, por ejemplo, la fracción primera, que son los intereses constructos por las utilidades que generen intereses, la fracción cuarta, omisiones de ingresos, y la fracción tercera, perdón, son de erogaciones. Y pudiéramos hablar de una manera muy similar el tema de la discrepancia fiscal. Va por ahí en ese sentido, que también habla de una presunción, pero ese ya es otro tema que señalamos en una emisión anterior. ¿Te acuerdas que te señalé que recalcáramos la fracción tercera? Y me voy a permitirlo leer nuevamente. En los supuestos a que se refiere la fracción tercera. ¿Cuál es la fracción tercera? Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta ley y beneficien a los accionistas de personas morales. ¿Ok? El impuesto que retenga la persona moral se enterará a más tardar en la fecha en que se presente o debió presentarse la declaración del ejercicio correspondiente. Fracción primera, fracción segunda, fracción cuarta, quinta y sexta, la retención se presenta en conjunto con el pago provisional, pero la fracción tercera, tratándose de compras y gastos, gastos no deducibles que beneficien a socios accionistas, si me lo determinaron en enero, tengo que esperar hasta en la declaración anual para enterar ese impuesto retenido. Ahora bien, ¿quién será el responsable de pagar esa consecuencia del impuesto sobre la renta sobre dividendos fictos o dividendos presuntos? Bueno, el artículo 10, último párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, señala: las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 140, fracciones primera y segunda de esta ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicando sobre los mismos la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Este impuesto tendrá el carácter de definitivo. Si nosotros pudiéramos hacer una distinción y aplicar el método de interpretación en sentido contrario o al contrario sensu, tenemos dos supuestos: fracción primera y segunda y fracción tercera, cuarta, quinta y sexta. Con base en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 110, la fracción primera y segunda la paga la persona moral y aplica directamente la tasa del 30% con carácter de impuesto definitivo. En consecuencia, fracción tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿a quién le corresponde pagar el impuesto, estimados colegas? ¿A quién le corresponde pagar el impuesto de las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta? Si ya el artículo 10 nos está diciendo que la fracción primera y segunda la paga la persona moral, siguiendo el mismo tenor, y en un sentido contrario,
Fracción tercera, cuarta, quinta y sexta, el impuesto lo paga la persona física. Así que mucho cuidado. Y vamos a recapitular qué impuesto o qué supuesto de presunción de dividendos fictos lo paga la persona moral. Veamos. Paga la persona moral el impuesto por dividendos fictos tratándose de los intereses a que se refiere el 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Fracción segunda, los préstamos a los socios accionistas. Si la autoridad llega a detectar en esta fracción primera y segunda dividendos fictos, entonces el responsable del pago es la persona moral. Fracción tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces, el impuesto sobre la renta lo va a pagar la persona física cuando la persona moral erogue partidas no deducibles y que le beneficien a la persona física accionista. Cuarto, cuando la persona moral omite ingresos o no realice compras y las registre de manera indebida, la persona física también tiene que acumular. Por otra parte, si también le determinan utilidad fiscal a la persona moral, la persona física deberá de acumular esos dividendos fictos o esos dividendos presuntos. Y sexto, cuando también a la persona moral encuentre modificación a la utilidad fiscal, ya sea por ingreso acumulable o deducciones autorizadas. En estos supuestos tercero, cuarto, quinto y sexto, la persona física es la que deberá de acumular y pagar el impuesto sobre la renta respecto a estos dividendos. No sé si hubiera alguna duda, colegas. La verdad es un tema corto, pero por favor, si hubiera comentarios, estamos a sus órdenes, por favor. Bueno, pareciera que no hay dudas. Quiere decir que los confundí ampliamente. Les ofrezco una disculpa. Realmente, cuando estamos trabajando con personas morales, creo que es un tema delicado, hoy más que nunca con la factura electrónica y más preciso con la contabilidad electrónica. Bueno, colegas, si no hubiera algo más que agregar en cuanto a sus dudas, en cuanto a sus comentarios o retroalimentaciones, como ustedes observaron, fue un tema breve, pero esperamos que se hayan provocado dos situaciones. Una, que las dudas hayan quedado claras, o dos, que las dudas se hayan expandido. De todos modos, para cualquier reclamo o aclaración, estamos aquí a sus órdenes en los siguientes medios de contacto para lo que se les ofrezca. Y también aprovéchalo para invitarlos, si aún todavía no están afiliados a la Asociación Nacional de Fiscalistas. De verdad, la inversión, porque no puedo hablar de que es un gasto, es una inversión, vale la pena respecto a todos los beneficios que se puede tener al ser socio de la ANAFINET. Uno de ellos, bueno, es este de que, si bien es cierto, las charlas de la sala virtual son gratuitas, el contenido, el material, incluso la retransmisión es un privilegio de los socios. Y esto, pues bueno, tomamos en cuenta que nos da cierta identidad y sirve para el currículum, es decir, soy socio de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. Y por otra parte, si ustedes por aquí también observan, si les es posible, afíliense a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales. No busca ser una competencia de los organismos ya conocidos, sino simplemente ser otro concepto. Ahí nuestra amiga Santa les puede dar alguna orientación de, a lo mejor en su localidad, si existe alguna delegación con quien se pueden acercar
Y recordemos, a veces uno solo es difícil enfrentar un problema. Y si nos vemos a la época antigua, un hombre no podía enfrentar tal vez a un mamut. Pero ahora nuestro mamut en la actualidad pues son diferentes problemáticas que tenemos y si lo hacemos como una profesión organizada y desde luego colegiada, bueno, creo que el problema se pudiera, si no vencer, por lo menos enfrentar y resolverlo de una mejor manera. Así que ahí está la invitación, estimados colegas, esperamos recibir pronto sus noticias de que están afiliados a cualquiera de estas dos asociaciones. Bueno, pues si no hubiera nada que nuevamente comentar, nos saludamos el próximo jueves 26. Si hubieran aquí colegas que están cerca de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, aquí en Chiapas, vamos a estar platicando acerca de la contabilidad electrónica en la segunda jornada de actualización de la Asociación de Contadores Públicos Chiapanecos, con sede en San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues entonces, ya no habiendo más que agregar, les envío un cordial saludo desde esta ciudad de Tapachula, Chiapas. Hasta la próxima semana.